Mamá, ¿qué significa heroico? Heroico o heroica significa que alguien se comporta de manera valiente ante una situación difícil e injusta. Pero, ¿una ciudad puede ser heroica? Las ciudades a través de sus habitantes. ¿Quieren que les cuente sobre la invasión de los Estados Unidos a Veracruz en 1914? Motivo por el cual la ciudad recibió su cuarto nombramiento de ciudad heroica. ¡Sí! ¡Cuéntanos! ¿Recuerdan qué pasaba en el país en 1914? Sí, bueno, yo recuerdo de mis clases sobre Revolución Mexicana que esos años el país vivía una guerra entre los ejércitos revolucionarios. ¿Y eso qué tiene que ver con los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos quería aprovechar la inestabilidad de la Revolución Mexicana para intervenir en México. Era algo que también hacía en otros países del continente, con el objetivo de obtener ventajas para su comercio y sus empresas. Por ese motivo, usaron de pretexto un pequeño conflicto entre soldados mexicanos y gringos para empezar a planear una invasión militar a México. También dijeron que buscaba evitar que el gobierno de Victoriano Huerta, al que los revolucionarios combatían, recibieran más armas de los países a los que les compraban. Ahora que lo pienso, si los revolucionarios peleaban contra el gobierno de Huerta, ¿no era algo bueno que el ejército de los Estados Unidos los ayudara? No, porque ningún país debe intervenir en los asuntos de otro, ni invadir su territorio. Es lo que se llama respetar la soberanía de los países. Así como entre las personas respetamos la libertad de los demás, los países deben guardar ese respeto entre ellos. México es un país soberano. Sin embargo, marinos y soldados estadounidenses iniciaron la invasión del puerto y la ciudad el 21 de abril de 1914. En la mañana de ese día, los soldados gringos empezaron a desembarcar en el puerto y la ciudad comenzó a ser bombardeada. Ah, ya empiezo a entender. Entonces los soldados mexicanos se comportaron de manera heroica ante esa situación injusta y combatieron al invasor. Exacto, pero no solo los soldados. De hecho, había pocos soldados para defender Veracruz porque la mayoría estaban ocupados en los combates de la Revolución Mexicana. La ciudad la defendieron principalmente los alumnos de la Escuela Naval Militar y todo tipo de personas: obreros, maestros, vendedores e incluso los presos de las cárceles fueron liberados para pelear. También se unieron mujeres a la defensa y organización de la resistencia ante los invasores. ¿También las mujeres? Sí, algunas se enfrentaron a los soldados gringos, otras ayudaron a repartir alimentos, transportar armas y balas, a esconder a los combatientes, cargar a los heridos en camillas, a organizar y abastecer los hospitales y como enfermeras voluntarias. Todo esto también era peligroso porque había que estar en el escenario principal del combate, donde las balas y bombas volaban por todas partes y destruían los edificios de la ciudad. ¡Qué miedo! Creo que eso también requiere mucho valor. Sí, para ser enfermera se requiere ser muy valiente. En aquella época, hace más de 100 años, las mujeres no podían dedicarse a muchos trabajos porque se consideraban inapropiados para ellas. Pero era bien visto que se dedicaran a la enfermería, porque se pensaba que las mujeres tenían una disposición natural para el cuidado de los demás. Hoy sabemos que las mujeres pueden realizar cualquier trabajo y que hombres y mujeres podemos y debemos cuidar a los demás. Pero en 1914 fueron principalmente enfermeras las que ayudaron a atender a los heridos y las que lograron que el número de mexicanos muertos no fuera mayor. ¿Hubo muchos heridos? Sí. Después del primer bombardeo, que duró unas 8 horas, las calles ya estaban llenas de muertos y heridos. Las enfermeras de los hospitales y las que se sumaron como voluntarias empezaron a transportar a los heridos y a curarlos. Y lo siguieron haciendo por mucho tiempo, incluso meses después de que los estadounidenses se retiraron de Veracruz el 23 de noviembre de 1914. ¿Y sabemos algo más de estas enfermeras? De muchas de ellas no sabemos nada, solo que estuvieron allí. Desconocemos su nombre, edad, dónde vivían o a qué otras actividades se dedicaban. Pero por suerte, sí sabemos los nombres de algunas. Por ejemplo, María Pérez Castilla, Benita Rodríguez, Matilde Villalobos y también de Luz Nava, quien después recibió varios reconocimientos del gobierno por la labor que realizó para atender a los heridos durante la invasión. ¿Les ha gustado la historia que les he contado? Sí, me ha parecido muy interesante saber que las mujeres han sido protagonistas de muchas maneras en la historia y que se han comportado de manera heroica.
Ya nos contaste la razón de por qué fue declarada cuarta vez heroica. Nos faltan las otras 3. Claro que sí, pero por el momento hemos llegado y es hora de buscar algo delicioso de comer.